Buenos días, queridos alumnos. Les saluda el licenciado Gustavo Andrés Cardoso, catedrático de la materia Comunicación Oral y Escrita Castellano 1. Un gusto saludarles a todos. Espero que todos estén bien. Hoy estamos ya con la última clase de nuestro programa de estudios. Hoy estaremos hablando de los fenómenos asociados a la comunicación. Como todos sabemos que en la comunicación existen muchos fenómenos que se asocian a ellos para que pueda haber una correcta comunicación, ya sea en forma oral o en forma escrita. Estaremos hablando un poco otra vez de lo que es un texto, que sabemos que es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, como un alfabeto, que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Como sabemos que una palabra, una sola palabra ya puede ser un texto, como también puede tener infinitas palabras. El contexto es un conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje, lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, y que permite su correcta comprensión. La situación es la serie de factores extralingüísticos en la que se desenvuelve la comunicación, haciendo posible la comprensión del lenguaje. La situación, por lo tanto, es la circunstancia extralingüística, historia geográfica que justifica, implica o aclara el texto. Hablaremos también de lo que es una denotación y la connotación. La denotación es el significado objetivo de una palabra, que designa una realidad en la que coinciden todos los hablantes de una comunidad tal y como la encontramos en el diccionario. Por ejemplo, tenemos paloma, animal perteneciente al grupo de las aves. En este sentido, la denotación sería el significado de la palabra, significado de la palabra. Connotación son los significados subjetivos, ya sean positivos o negativos, añadidos por personas o grupos sociales, añadidos al denotativo, y que pueden variar según el hablante o las culturas. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente recogen estos significados. Por ejemplo, tenemos la paloma es el símbolo de la paz. Es más o menos como si fuera que estamos utilizando metafóricamente la palabra. Hablaremos también de la precisión léxica. Las palabras deben usarse con la mayor propiedad y precisión posible, es decir, con su significado o un sentido peculiar, de manera que exista una correspondencia biunívoca entre dicho significado y el concepto que con ella se quiere expresar, propiedad léxica, y así mismo con concisión y exactitud rigurosa, esto es, expresando los conceptos que significan con brevedad y economía de medios. Por ejemplo, tenemos cabe del verbo cavar y cabe del verbo caber. Por ejemplo, en el primero sería que cabe el hoyo para que no le castiguen. Sandra no cabe en el asiento de la combi. Acá, por ejemplo, son parecidos en la pronunciación las palabras, pero diferentes significados. A esto se le llama la precisión léxica. También tenemos el lexema y morfema. El lexema y morfema, el lexema también se le llama la parte raíz, la parte invariable de una palabra. Y el morfema es la desinencia que se le agrega a una palabra para que pueda tener sentido. En las palabras se distinguen dos partes, lexema o raíz o uno o varias morfemas. El lexema o raíz es la parte de la palabra que contiene su significado fundamental. Por ejemplo, flor, y ahí le agregamos al, por ejemplo, ese ya sería el morfema. Flor, rista, por ejemplo, flor y ista se le agrega y sería su morfema. El morfema es la parte de la palabra que se une al lexema para añadir significados gramaticales, ya sea género, número, persona o tiempo. Género sería, por ejemplo, masculino, femenino, número singular, plural. Persona, por ejemplo, en el caso de persona y tiempo sería en el caso de los verbos, ¿verdad? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Y tiempo, por ejemplo, presente, pasado y futuro. Por ejemplo, coche, coches, por ejemplo, añade información sobre el número. Claro, clar sería la raíz, ¿verdad? O lo que la morfema de sinencia que va cambiando. Por ejemplo, yo puedo decir claro o clara, ¿verdad? Hablo o habla.
Las clases de morfemas, los morfemas pueden ser flexivos o derivados. Los morfemas flexivos es cuando se utilizan para los géneros, números, personas o tiempo o modo, ¿verdad? El género, ya dijimos ya masculino o femenino, en este caso tenemos ejemplo de gatas, por ejemplo, gatas, gatos, ¿verdad? Número, por ejemplo, gatas sería singular y gatas sería plural. Y persona, tiempo o modo sería, por ejemplo, para el caso de los verbos, ¿verdad? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Comían, por ejemplo, ahí está en tercera persona, ¿verdad? Porque serían ellos comían, ¿verdad? Y los morfemas derivados, sí que es cuando se llaman prefijos cuando aparecen antes del lexema y sufijos cuando aparecen después. Se le agregan prefijos o sufijos, ¿verdad? Estos morfemas añaden a un lexema significados muy variados, como repetición, retomar, por ejemplo, negación, apolítico, profesión, futbolista. Contradecir, por ejemplo, contradecir, por ejemplo, papelera, papel, y se le agrega un sufijo era. Hablamos también de la homonimia. La homonimia se divide en dos clases, las homógrafas y los homófonos. Los homónimos son palabras que se escriben igual, homógrafas, y suenan igual, homófonas, pero tienen distinto significado. Existen palabras que poseen varios significados, que no mantienen relación alguna entre sí. Al ubicarlas dentro de una oración, puede saberse cuál es el significado que se le dio en cada caso. Los homógrafos son palabras que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Don es una de ellas. Puede utilizarse en oraciones como Don Carlos me regaló $10. O Miguel no tiene el don de la humildad. Ahí, por ejemplo, don, la palabra don tiene diferentes significados en ambas oraciones. Los homófonos son palabras que coinciden desde el punto de vista fonológico y pueden ser homógrafas o no. María tuvo un accidente y no podrá venir a trabajar. María se golpeó con un tubo y no podrá venir a trabajar. La primera palabra tuvo viene del verbo tener, y el otro tubo viene a ser, por ejemplo, la cañería, o sería una cosa. Los parónimos son palabras que suenan muy parecido o que se escriben de forma similar pero de significado diferente. Afecto, efecto. Por ejemplo, afecto es un sentimiento hacia otra persona, animal o cosa. Efecto se refiere a la consecuencia de una acción, física o moral. También se refiere a los artículos personales. La polisemia es un término que se emplea para dominar la diversidad de acepciones que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. En el caso de sierra, por ejemplo, sierra de las montañas, puede ser sierra que se refiere a un pez para crear un alimento, y sierra de un serrucho, ¿verdad? Para cortar algo. Ya en clases anteriores estuvimos viendo ya los sinónimos y antónimos. Vamos a hablar un poquitito también de los sinónimos, son palabras que tienen un significado semejante, ¿verdad? Por ejemplo, casa, morada, hay dos tipos de sinonimias, la total y la parcial, ¿verdad? La total es cuando se puede cambiar dentro de un contexto, se puede cambiar por otra palabra que sea su sinónimo. En ese caso se le llama sinonimia total. En el caso de la sinonimia parcial, se cambia, no se puede cambiar, ¿verdad? Puesto que dos palabras pueden ser sinónimas en algunos contextos, pero no en todos, dice. Mi labor consiste en coordinar los distintos departamentos. En el otro dice, mi faena consiste en coordinar distintos de referente al trabajo, ¿verdad? Pero ya no coincide mucho al cambiarle, ya no coincide mucho, a eso se le llama parciales. En muchas ocasiones dos palabras se consideran sinónimas, pero no intercambiables, ya que existen diferencias de registros o geográficas en su uso. El antónimo, ya sabemos ya que es la oposición de una palabra, es lo opuesto de una palabra, ¿verdad? Sería lo contrario, como normalmente utilizamos, sería lo contrario, ¿verdad? La oposición de significados de antonimia puede ser de dos clases, ¿verdad? Graduales, cuando, por ejemplo, va de lo más grande, o lo más general a lo más específico, supongámosle, ¿verdad?
Por ejemplo, frío, fresco, tibio, cálido, caliente. Complementario sí que es cuando es la contraparte, lo más común que nosotros utilizamos, ¿verdad? Gordo, flaco, alto, bajo, sano, enfermo, encendido, apagado, muerto, vivo. Un hiperónimo es cuando hablamos de lo general de las cosas, de lo general de las cosas. En este caso, por ejemplo, tenemos el deporte, sería un hiperónimo, ¿verdad? Y que después tenemos un hipónimo, es cuando ya le clasificamos a eso. Ya, por ejemplo, un hipónimo de deporte sería, por ejemplo, el fútbol, tenis, montañismo, natación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hiperónimo es lo general y el hipónimo es lo específico. La misma cosa que yo diga hiperónimo, muebles, por ejemplo. Y su hipónimo sería, por ejemplo, silla, mesa, todo lo demás muebles. Campos semánticos. Llamamos campos semánticos a un grupo de palabras que están relacionados por su significado. Ejemplo, el campo semántico de los vehículos está integrado por motocicleta, coche, furgoneta, camión, bicicleta. Y por ejemplo, el todo por el sí, por ejemplo, sería el campo semántico. Cuando va hablando, pero yo no puedo decir, por ejemplo, vehículos y digo, por ejemplo, un burro o una vaca, por ejemplo, ¿verdad? Aunque sirven como medios de transporte, ¿verdad? Pero no son vehículos. Y la familia léxica es lo comúnmente que nosotros conocemos como la familia de palabras. Anteriormente las escuelas o también en los colegios en los grados más básicos se enseña eso con la familia como familia de palabras, ¿verdad? Familia de palabras. Eh, Pan, pancito, panadero, todo eso es lo que va. Por ejemplo. Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas que puede admitir, ya sean prefijos o sufijos, ¿verdad? Por ejemplo, árbol, arboleda, arbusto, arbóreo, desarbolar, etcétera. Bueno, gente, esto fue, llegamos al final de nuestra clase número 11. Este es el último de nuestra clase, espero que les sirva. Cualquier cosa estamos a las órdenes y les deseo éxitos en todo. Muchas gracias desde ya.